buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que se estén conectando para ver este video, esta segunda videoconferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches igualmente. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la condición humana, y para ello estamos de nueva cuenta los dos profesores del curso, el profesor Heriberto Vega, el doctor Heriberto Vega, y su servidor Arturo Navarro. Ustedes ya han tenido oportunidad de acercarse a algunos materiales de lectura en la plataforma. Particularmente hay dos materiales que les invitamos a leer. Uno, un texto de don Miguel León Portilla sobre la manera como se ha construido el concepto náhuatl de educación. Ahí se resaltan varios asuntos, particularmente en torno a la palabra corazón y a la palabra rostro. Es una conceptualización que el mundo indígena tiene sobre lo que sería la persona humana. Es decir, se trata de formar la inteligencia y se trata de formar la voluntad. Estos dos elementos no se pueden perder de vista. Y otro de los textos es un texto de Erich Fromm que se titula El hombre, lobo o cordero. Y el texto plantea las asimetrías en las cuales en ocasiones nos vemos envueltos los seres humanos cuando tratamos de definir el asunto de cómo actuar. Por otra parte, no habría que perder de vista que hay un asunto importante en relación con la definición de lo que somos. Por un lado, hay definiciones que podríamos llamar fijas o estáticas, que hablan de una naturaleza humana, de la existencia de una base humana desde nuestro origen, y hay otras definiciones mucho más dinámicas que hablan de la condición humana. Bueno, nosotros vamos a plantear algunos elementos para considerar la discusión y ustedes tomarán la decisión de por dónde se moviendo en este proceso reflexivo, cuál de las dos posiciones les hace mayor sentido. Es decir, nosotros mediremos si el ser humano somos, si somos algo ya definido o predefinido antes de nacer, o si nos vamos construyendo. Ustedes verán el asunto y tomarán alguna decisión sobre esta cuestión. Dejo ahora al doctor Heriberto para que nos plantee estas notas sobre la condición humana. Gracias, doctor. Bueno, algunas notas iniciales sobre la condición humana acerca de la pregunta muy básica que siempre nos hacemos: ¿de dónde venimos? Hacia el dónde venimos tendríamos dos grandes rutas, ¿no? La que se llama la filogénesis, que se refiere al origen de la especie, y la otra es la ontogénesis, que es la formación específica de cada uno de nosotros, la persona que somos cada uno de nosotros. Respecto a la filogénesis, conviene tener en cuenta que no somos alguien que ha estado siempre en este planeta. Nuestra presencia en realidad es muy reciente. La especie humana es heredera de todo un proceso evolutivo, como la ciencia lo ha aceptado, ubicando como un punto de arranque lo que llamaron el Big Bang. Ese Big Bang se supone que ocurrió hace 13.800 millones de años. Nuestra presencia dentro de esa historia, como Homo sapiens, pues prácticamente tiene 200.000 años. Quizá el proceso de la especie Homo podría remitirse hasta unos 2.5 millones de años. Pero estrictamente estamos, si apeláramos una metáfora como un calendario cósmico, tal como lo hizo Carl Sagan hace algunos años, nosotros estaríamos en los últimos segundos de ese calendario cósmico, del 31 de diciembre hacia terminar el año. Es decir, nuestra presencia como especie, habría que tenerla en cuenta, es muy reciente. Tenemos una herencia muy importante en toda la evolución. Por lo tanto, tendríamos que desarrollar una posición quizá mucho más amable, mucho más humilde frente al planeta. Ahora hablamos de la posibilidad del calentamiento global, pues está implicando que nuestra acción ha sido importante en el planeta. El otro proceso es la ontogénesis, cómo se forma específicamente cada ser humano. Pues está la base biológica, un óvulo que es fecundado por un espermatozoide, pero implica un proceso muy importante desde la entrada de los espermatozoides en el cuerpo de la mujer, que son aproximadamente 400 millones de espermatozoides. A veces se ha planteado ese proceso
como si fuera una competencia, pero en realidad también se puede valorar como una colaboración. Seguramente si entrara un solo espermatozoide no llegaría a la fecundación del óvulo. Y ese proceso de la gestación, ¿no?, de cada uno de nosotros en esos 9 meses extraordinarios, pues va configurando también un elemento básico de nuestra persona que está ubicada en un contexto muy específico, de una familia, de un lugar, y desde ahí entonces se desarrolla este elemento básico que se llama la ondogénesis. En este proceso de hacernos humanos, tal como el doctor Heriberto acaba de plantear, uno va tomando algunas decisiones. Bueno, en este proceso de decisiones aparecen en el horizonte muchas cosas. Cuando uno se enfrenta a tomar algún acuerdo, aparecen suposiciones sobre las personas, sobre los acontecimientos, sobre lo que se espera. Aparecen también justificaciones. Este es otro de los elementos importantes cuando uno decide algo, es decir, da razón de lo que estamos buscando. Aparecen también valores, elementos que uno aprecia o que uno rechaza. Y también aparecen los deseos. Esta es una parte que ordinariamente se olvida en el proceso de toma de decisiones en las posturas morales, la cuestión de los deseos. Los deseos profundos son aquellos que nos van también a marcar una ruta en la toma de decisiones. Aparecen nuestras preferencias, pero también aparecen nuestras exclusiones, es decir, nuestras decisiones están ancladas en nuestra historia personal, en este proceso del que se hablaba hace un momento, donde uno va construyendo las cosas a partir de un elemento central en la toma de decisiones del que les hablarán enseguida. Bueno, un elemento fundamental, una vez que ya los seres humanos nos hemos instalado en el mundo, es que experimentamos que este planeta tiene una serie de desajustes, no es un planeta perfecto, nuestro cosmos en toda la extensión es imperfecto, lo que se llama finito. Entonces este elemento de la finitud, de que tiene un fin, pues hace que sea imperfecto, que se desajuste, se desacople, y entonces el ser humano experimenta desde muy pronto la necesidad de ir reajustando esta realidad. Y lleva a la experiencia que llamamos nosotros el mal, ¿no? Este desajuste que puede dañar al ser humano, que lo puede dañar a él mismo, que puede dañar a otros, que puede dañar al entorno. Y justo por esta posibilidad del mal es que empieza a poner ciertas reglas, ¿no? Podemos decir por ello entonces que es la experiencia del mal la que nos lleva estrictamente a la moral, a poner reglas, principios, cierto orden, para organizarnos. Ya ven que la pregunta fundamental es qué podemos hacer o cómo nos podemos organizar mejor, ¿no? Y qué es lo bueno y qué es lo malo, pues es justo porque podemos hacer el mal. Y esa posibilidad de hacer el mal a otros o a sí mismo o al entorno, pues se da en ese contexto que llamamos nosotros la libertad, ¿no? La libertad, algo que los seres humanos tenemos, aunque con ciertas limitaciones, sin duda, porque estamos condicionados. Un primer condicionamiento justo es esa realidad que se desajusta, la realidad del entorno, la realidad personal, condicionamientos del grupo humano en el que estamos viviendo, un condicionamiento también histórico. No es lo mismo haber nacido hace 1000 años que nacer ahora en el 2017 con todas las posibilidades que tenemos ahora. Todo ese condicionamiento y posibilidades también pues están operando sobre esto que hemos llamado la libertad. La libertad es esta condición del ser humano de poder ejercer su propia voluntad, de poder tomar decisiones, que nunca es fácil, ¿no? Hay preguntas que nos haríamos inmediatamente: ¿de dónde nos viene a los seres humanos la libertad? ¿Nos es necesaria y automáticamente dada por el hecho de ser seres humanos? ¿Nos hacemos libres nosotros mismos? ¿De qué manera? ¿O nos hacen libres nosotros? ¿Sería cierto que solo se puede ser libre en grupo? Porque ¿y es compatible la libertad con cualquier condicionamiento? O más bien hay serie de cuestionamientos que nos vuelven sumamente limitada eso que llamamos la libertad. Ahí el elemento que habríamos que desarrollar sin duda es el ejercicio de lo que llamamos la voluntad. Y la voluntad, en el fondo, estoy retomando aquí a un autor que si alguno quiere profundizar se llama Javier Zubiri,
está ligada a la voluntad. Esta voluntad está ligada a querer. Voluntad es querer. Y querer se compone de dos cosas muy básicas, que es determinarse algo y amar ese algo. Dicho muy sencillo, pero yo puedo haberme determinado algo pero no amarlo. Entonces ahí no está la voluntad completa. O puedo amar mucho algo pero no determinarme a hacerlo. Por lo tanto la voluntad también queda incompleta. Entonces, digamos que tenemos esta condición humana que tiene una serie de condicionamientos, esta experiencia del mal, que es la que da origen a la moral, y la moral entonces está en este contexto de una libertad que tiene una serie de condicionamientos que nos obliga a desarrollar la voluntad y que nos obliga, justo por la voluntad, a determinarnos y amar eso que queremos y le llamamos voluntad, como un componente fundamental también del ser humano. En muchas ocasiones, cuando uno habla del asunto de la libertad, suele confundirlo o suele definirlo como si fuera libre albedrío. Esa es una aclaración que en un momento más se va a plantear, pero también quisiera abordar otro asunto. A veces existe un pensamiento mágico sobre el mal, y cuando digo mágico me estoy refiriendo a la consideración de que los seres humanos o somos buenos o somos malos, o en nuestro proceso de toma de decisiones eventualmente nos podemos equivocar y generamos el mal, pero vemos el mal con un sentido profundamente negativo, y sin negar que el mal tiene una perspectiva de daño. Acuérdense ustedes que existe el mal en diferentes dimensiones, el mal físico, el mal metafísico y el mal moral. En este caso, el mal moral es el atribuido al ser humano y al ejercicio de su libertad. Bueno, pero esta carga negativa de sentido que puede tener el concepto mal, resulta que a partir de lo que ha planteado el doctor Edilberto en este momento, no podemos dejar de reconocer que tiene una parte positiva. El mal tiene un valor, tiene el valor de ayudarnos a construir la misma moral, de favorecer la reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos o que no queremos. Bueno, retomando entonces ello, pues ahí viene lo que llamamos el libre albedrío. Hay una definición clásica, ¿verdad? El libre albedrío como esta capacidad de elegir precisamente entre el bien y el mal. La definición clásica, cuando alguien elegía el bien, entonces es cuando adquiría la libertad. Bueno, esta construcción siempre está abierta. Eso es quizá el reto más fuerte para el ser humano. No hay un referente muy claro, y creo que en la sociedad actual tan plural, pues nos muestra que lo que en algún momento pudo haber servido como referentes a los que todo el mundo se podría, digamos, basar, pues ahora han quedado mucho más diluidos. Piensen que hace 100 años era muy difícil que nosotros conviviéramos con un musulmán, o que conviviéramos con un budista, o no se diga alguna de esas religiones de Asia mucho más lejanas a nosotros, pues difícilmente íbamos a tener contacto con ellos. Ahora la facilidad de tiempo, espacio, movimiento nos permite conocer, y eso hace que cuestionemos ciertas formas que considerábamos que eran las únicas. Si todo el contexto en el que estábamos era cristiano, católico, bueno, pues ese era el referente fundamental, y cualquiera que se saliera un poquito de ese molde, pues era claramente señalado. Ahora no, nuestras sociedades son plurales, y en ese sentido nos toca una construcción mucho más compleja, ¿no? Que es un concepto interesante, muy interesante, que nos presentará ahora el doctor Navarro, acerca de lo que él ha llamado el horizonte moral. Bueno, cuando yo hablo del horizonte moral, estoy hablando de una manera de comprendernos. El horizonte es lo que tenemos ante nosotros, pero este horizonte se va formando de nuestras experiencias. Yo lo decía hace un momento, de nuestras suposiciones, de nuestros valores, de nuestra historia, de nuestra historia familiar, escolar, de nuestras relaciones con otros, con otras, de las relaciones deseadas y de las relaciones rechazadas. Es decir, nuestro horizonte de comprensión tiene toda nuestra vida, tiene todo lo que nosotros hemos hecho. De alguna manera es nuestra historia. Pero en ese horizonte de comprensión, los otros entran en diálogo con nosotros cuando compartimos al menos algunos elementos de ese horizonte de comprensión.
Si no los tuviésemos, los otros estarían ahí, pero no existirían para nosotros, no serían significativos para nosotros. Y entonces, el reconocer que todos tenemos un horizonte de comprensión moral nos permite empezar a decir, bueno, las decisiones que tomo, las tomo desde mi horizonte de comprensión, primero. Segundo, este horizonte de comprensión es el mío propio, pero difiere en ocasiones del de otros con los que convivo. Y tercero, el reconocer el propio horizonte de comprensión nos permite ser tolerantes, abiertos y al menos entrar en diálogo con otras maneras de pensar. Por supuesto, siempre está el riesgo de querer reducir al otro a nuestro propio horizonte de comprensión sin dejarlo que exprese lo que él es, siente o quiere. Ese es el asunto del riesgo en este tipo de planteamientos. Bueno, como ven, entonces la condición humana no es algo que podamos definir tan fácilmente, ni siquiera es algo que sea estrictamente dado, o quizá algunos lo consideran así, pero nos damos cuenta que no es sencillo. Como diría alguna persona, pues no es fácil existir, no es fácil ser humano, pero es un gran reto y es un apasionamiento. La invitación obviamente es a descubrir todas estas dificultades, también descubrir las contradicciones y ambigüedades que puede haber en los seres humanos, y quizá esta necesidad de ir encontrando cada vez más espacios, que ese sería un aporte mío a nivel de conclusión, espacios donde realmente los seres humanos podamos desarrollarnos tal cual como somos, humanos, ¿no? Cómo ir construyendo y cómo ir eliminando esos espacios que nos inhumanizan, ¿no? Quizá, aunque parezca una cosa muy sencilla, pero qué interesante es que uno pueda llegar a ser uno mismo, humano, profundamente humano. Bueno, con esto damos por terminada esta conversación, este planteamiento. Ya ustedes tendrán oportunidad de confrontarlo con las lecturas, con los materiales y con una actividad que dejaremos en línea para este asunto. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente videoconferencia.